Y el día de hoy tengo un mensaje que va dentro de esta serie titulada El Mensaje. Ya sé, me puse creativo. Y el mensaje del día de hoy, este mensaje lo titulé Un encuentro con la gracia. Un encuentro con la gracia. Y lo que quiero hacer es leer una historia, pero fíjate bien, es una historia muy particular, muy peculiar del Antiguo Testamento, pero la vamos a ir desarrollando juntos. Y yo sé que Dios nos va a hablar algo el día de hoy. Yo quiero invitarte el día de hoy a tener la fe de que Dios puede hablar a nuestra vida. ¿Sí? ¿Alguien puede creer que Dios sigue hablándonos el día de hoy a nuestras vidas? Así que vamos a leer la historia y vamos a desarrollarla juntos y vamos a hablar acerca de este encuentro con la gracia. Isaías capítulo 6, versículo número 1. Y van a estar en pantalla si quiero que veas los detalles. Quiero que mientras lees te lo imagines. Quiero que te lo imagines como una película. Y dice la Biblia: en el año en el que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado. De esas veces, ¿no? Normal, se muere alguien, ves al Señor, tú sabes. Isaías viendo al Señor. Y dice: vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y en el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Hace muchos años hubo una novela que salía en la televisión. Entonces cuando tú lees ahí poderosos serafines, quizá, como yo, no puedes quitarte de la mente al bebé en mameluco de color azul, con unas pequeñas alas. Pero fíjate bien estos poderosos serafines. Dice, cada uno de ellos tenía 6 alas, no 2, no 4, 6. Y dice, y con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas se cubrían los pies, y con 2 alas volaban. Siguiente versículo. Dice, se decían estos serafines unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Yo quiero que te imagines a Isaías. Estaba en la iglesia un domingo. Estaba triste porque se había muerto el rey Uzías, que no solo era un gran político de ese tiempo, una persona que había prosperado al pueblo de Israel y que había llevado literalmente a Israel a sus mejores días. No solo era la nostalgia de pensar que un gran gobernante se había muerto, sino que también dicen algunos teólogos que el rey Uzías era familiar de Isaías. Entonces había perdido un familiar y él está en la iglesia. ¿Y sabes qué pasa? Algo muy interesante. Ve al Señor. Y ahora, Isaías es un profeta. Ok, no es un visitante, no es un simpatizante con la religión judía. Isaías no era alguien que lo llevaba a su mamá o su esposa a la fuerza. Isaías era una persona que trabajaba en el templo, era su vocación, era su llamado, era a lo que estaba dedicando su vida. Pero haz de cuenta que en esta ocasión sucedió algo diferente, porque decimos todos: yo vengo a la iglesia a buscar a Dios, ¿verdad? Y Isaías decía: yo también estoy en la iglesia buscando a Dios, pero en esta ocasión realmente vio a Dios, tuvo un encuentro con Dios, vino a buscar a Dios y lo encontró. Y cuando ve a Dios, que ya entrando a ese tema, ya la historia es suficientemente fuerte. Dice que luego también ve estos serafines extraños con 6 alas. O sea, el bebé creció. Este bebecito serafín creció y le salieron más alas. Y está viendo estos ángeles volando alrededor del trono. Imagínate que te sucede real. O sea, que estás aquí en Central y de repente y ves todo esto. Y por si no fuera poco, de repente el edificio físico en donde está Isaías empieza a temblar. O sea, ya no sé a qué tenerle miedo, ¿verdad? Al Señor, a los ángeles mutantes de 6 alas, o al edificio que está por caerse. Imagínate el encuentro. Y si no fuera poco, empieza a llenarse de humo el lugar en donde está. Se empieza a nublar, se empieza a oscurecer. Y Isaías dijo: o el Señor, o un ángel, o un terremoto, o un incendio. O sea, no sé qué es peor.
Y fíjate lo que continúa diciendo la historia. Nos quedamos ahí, quiero que pienses, pero ahora sí voy a un punto con esto. Quiero que te imagines al templo temblando. Al templo, dice que las faldas, las cortinas de las faldas de las vestiduras del Señor llenaban el templo. El templo tembló, se nubló con este humo que estaba ahí. Y continúa la Biblia diciendo esto, el versículo 5. Dice el versículo 5: entonces dije, todo se ha acabado para mí. Obviamente la Reina Valera dice lo siguiente, dice: ay de mí que soy muerto. Él experimentó algo tan fuerte que dijo: no la voy a librar después de esta experiencia, no la voy a contar. Y dice: ay de mí que soy muerto, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros. Y pues dijo: ay, tengo labios impuros. Y aplicó la de 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, ¿verdad? Dijo: tengo labios impuros y pues vivo en medio de un pueblo que también, ¿verdad? No nada más yo, pues también la gente que está conmigo. Sin embargo, mis ojos, dice, he visto al Rey, Señor de los ejércitos celestiales. Ahora, ya es suficiente, no es demasiado esta historia. Yo quiero que te imagines a Isaías. O sea, sí me explico, o sea, ya hay que ir agendando la terapia postraumática de Isaías. Ok, es que fui a la iglesia y pues vi al Señor y pues hay que procesar todo eso. Por si no fuera poco lo que ya está viviendo este querido personaje, mira lo que continúa, versículo 6 o 7, dice: entonces uno de estos serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. O sea, imagínatelo, está Isaías viendo todo y luego viendo al Señor y luego a los serafines. Y luego empieza a temblar el lugar y luego empieza un humo y está Isaías así en shock y dice: ya valí, estoy muerto porque soy un pecador, no voy a contarlo. Y de repente ve que uno de los serafines como que se separa de ahí, va a un carbón y hay un altar. Esto también es importante, hay un altar por ahí. Y agarra unas tenazas y es un serafín, otra vez, no es un bebé, es un cuate con 6 alas. Y agarra un carbón encendido con unas tenazas. Yo quiero que te imagines a Isaías viendo todo eso y de repente voltea a ver a ese serafín y ahora trae unas tenazas y ahora trae un carbón encendido y empieza a volar hacia él. O sea, yo en ese día me convierto en maratonista. Me voy corriendo de ahí, ¿sí me explico? O sea, imagínate uno de esos serafines volando, viéndote directo hacia ti. Y no va nada más así como que bueno, igual y me abraza, igual. No, va con un carbón encendido con unas tenazas. Y continúa la historia y dice: voló hacia mí con unas tenazas. Y el versículo 7 dice: con este carbón encendido tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón ha tocado tus labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados son perdonados. Siguiente versículo. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije: envíame a mí. Y el Señor le dijo: bien, ve y dile a este pueblo. Y continúa la historia acerca de todas las cosas que Dios quiere decirle. Qué peculiar historia, ¿no? Está interesante. Un encuentro con la gracia. ¿Me acompañas a orar? Y vamos a desmenuzar esto que acabamos de leer para que no te quedes como que es una historia de terror o algo así. Dios nos va a hablar. ¿Ok? Señor, en el nombre de Jesús pedimos que tu palabra haga lo que tu palabra hace, que es traer esperanza, traer vida, traer visión y sobre todo que podamos conocerte más, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Todo central dice amén, amén y amén. Y si estás contento, puedes dar una vez más un aplauso en esta tarde. Muy bien, vamos a entrar al tema del día de hoy. Ya entró la cafeína, ¿estamos listos? Ok, esta historia es una historia real, es una historia del Antiguo Testamento.
Sí, se dice que después de este momento Isaías era la envidia de todas las comadres ahí por los labios que tenía, ¿verdad? Después de ese carbón, Isaías andaba así, se tomaba selfies con los labios así. No se crean, pero esta historia sucede en contexto del Antiguo Testamento y tiene muchos elementos muy interesantes. Ahora, cuando venimos a la iglesia, yo estoy seguro que la mayoría, sea que vengas siempre a la iglesia o que hayas ido una vez a la iglesia o que no vayas a la iglesia y que un día escuchaste una canción que habla de Dios, yo estoy muy seguro que es muy probable que has escuchado el término gracia. Gracia, la gracia de Dios, o es por gracia de Dios, o todo es por su gracia, etcétera. La palabra gracia, yo estoy seguro que la has escuchado. Si no por alguna predicación o alguna enseñanza o la Biblia, probablemente has escuchado de este famoso himno Sublime Gracia, ¿no? Hasta en las películas que no tienen nada que ver con Dios. Si me explico, si está la película de Corazón Valiente con Mel Gibson, William Wallace, escoceses, y suena con una gaita Sublime Gracia, ¿no? Es como que tiene que ver una cosa con la otra, pero es una canción muy famosa. Ahora, cuando hablamos de la gracia de Dios, lo relacionamos con diferentes conceptos. Quizá alguien lo relaciona con un concepto de misericordia, como que, ay, Dios, pues es bueno, ¿no? Pues es, no sé, misericordioso. Quizá alguien relaciona la gracia de Dios como el amor de Dios, que sí tiene algo de eso. Quizá algunos entienden la gracia de Dios como Dios diciendo, borrón y cuenta nueva, no pasa nada. Haz de cuenta que no vi que pecaste, ¿ok? Y algunos, entonces, hay muchos conceptos que tenemos o que podemos tener acerca de la gracia de Dios. Quizá algunos lo ven como reconciliación, como Dios diciendo, te voy a dar una segunda o tercera oportunidad. Quizá alguien lo relaciona con paz, es que la gracia de Dios me hace tener paz. Quizá alguien lo relaciona con una buena canción, es por tu gracia y tu perdón. Y qué bonita canción. ¿Qué podemos? Bueno, X. Pero esta historia nos enseña de una manera excelente la doctrina de la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Y tiene 3 etapas la gracia de Dios. Ahora, no quiere decir que la gracia de Dios la experimentas en 3 tiempos. Estoy en la temporada 1 de la gracia de Dios. No quiere decir que está sistematizadamente programada la gracia de Dios, pero sí de alguna manera nos ayuda a entender qué es lo que hace la gracia de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Y este ejemplo, por más raro y extraño que está, te lo prometo, tiene una manera muy increíble de explicarnos la gracia de Dios. Así que lo voy a desarrollar en 3 etapas, pero otra vez, no existe la gracia en 3 niveles o en 3 etapas. ¿Está bien? Solamente es para facilitar el concepto. Así que lo primero que vemos en esta historia es a Isaías enfrentando la gracia. Y si estás tomando notas, acuérdense, los que toman notas se las enseñan ahí y entran más rápido al cielo. Les pasan para una fila más rápida. No se crean. Pero si estás tomando notas, el primer punto es enfrentando la gracia. Isaías enfrenta la gracia. Ya dijimos, está en el templo tiembla, él está acostumbrado al templo, pero de repente hay el Señor, de repente hay un temblor, de repente hay nubes, un humo ahí nublando todo el tiempo y hay un altar, ¿verdad? Y entonces Isaías tiene un encuentro con la gracia y lo primero que sucede es que él enfrenta la gracia de Dios. ¿Y qué me refiero a enfrentar? Isaías 6:5, y fíjate bien, dice Isaías 6:5 y es la conclusión de ver al Señor. Algunos de pronto dicen, pues si Dios es real, ¿por qué no se nos aparece? Y me imagino a Isaías así, ¿seguro que quieres que se te aparezca? ¿Estás muy seguro que quieres? Porque la historia cuenta algo, ¿no? Y entonces cuando Isaías ve al Señor, no dijo, wow, ahora veo que eres real. Gracias, Señor. Voy a abrir una iglesia y se va a llamar Central. No. Isaías dijo, estoy frito, en otras palabras. Hubo un sentimiento en él, literalmente. De hecho, en inglés me gusta porque dice, woe is me. Y la palabra wow viene no de un verbo de solamente decir wow o de asombro. Literalmente, su terminología habla acerca de terror o de crisis. Quiere decir que Isaías entró en que había sido llamado por Dios para servir en el templo. También implica que para estar en la posición en la que estaba, él tenía mucho mejor testimonio que cualquiera otro de su alrededor.
Quiere decir que Isaías era un hombre ejemplar, quiere decir que Isaías era un hombre de testimonio, quiere decir que Isaías era un hombre espiritual, que tenía disciplinas espirituales. Voy a decirlo en un sentido humano, Isaías era mejor que muchos, era mejor que muchos. Era el ejemplo del pueblo, era el ejemplo de la cuadra, era el ejemplo de la familia, era el ejemplo en el trabajo. Era el hombre que, Isaías, pues ahí ora por mí, ¿no? Para que me den esa chambita. O Isaías, ora por mi tía, no se ha sentido. Era como que era el hombre de Dios. Era esta referencia de espiritualidad, de santidad, de alguien digno, de alguien que a lo mejor Dios lo escuchaba más porque era más santo, era más cercano a Dios. ¿Sí me explico? O sea, era este personaje espiritual. Y yo no sé, la Biblia no lo dice, pero quizás Isaías sí se sentía así. No quiero decir que era soberbio, no quiero decir que era presumido, pero quizás Isaías sí había abrazado la identidad de decir, pues yo soy un hombre espiritual. Yo no soy un hombre pecador como todos los demás. Yo me abstengo de ciertas cosas porque yo estoy guardando un testimonio y estoy guardando, etcétera, etcétera. Entonces Isaías tenía un perfil ejemplar. Y quizá cuando Isaías estaba, no sé, ¿verdad? En una quinceañera o en una boda, ¿verdad? Isaías era el que llegaba y luego lo decía, Isaías, ¿cómo estás? ¿A poco no la boda está con? Ay, perdón, se me salió una grosería, perdón. Pastor Isaías, no te preocupes, hijo, échale ganas, no hables así, ¿verdad? Y de seguro la gente se intimidaba un poquito porque Isaías tenía esta facultad de que él era el que exponía la voz de Dios al pueblo. Isaías, pudiéramos decir lo que hacemos como sociedad, estaba en otro nivel. Ok, entonces estaba en otro nivel y no lo dice la Biblia. Yo no sé si Isaías también se sentía en otro nivel, no lo dice la Biblia. Quizá puede suceder. Y si no sucedió con Isaías, pues con alguna persona en la historia de la humanidad. Y entonces seguramente Isaías se sentía muy confiado de estar en el templo y estar sirviendo a Dios, porque probablemente pasaba por su mente decir, bueno, yo sirvo a Dios, de alguna manera soy más espiritual que los demás. En otras palabras, no soy tan chusma como la chusma, ¿verdad? Pues yo estoy un poquito más avanzado porque yo soy entrenado en la teología y yo sé de filosofía y yo estudié y yo he tenido esto y mírame, aquí estoy en el templo. Y como sociedad hacemos eso. Usualmente nuestro desempeño, nuestra identidad, nuestra devoción o espiritualidad la comparamos pues con mi compa el maldiciento, con mi compa el corrupto, con mi amiga la chismosa, con mi amiga. Entonces tratamos de hacer esto y tendemos a sentirnos bien porque no estoy tan mal como los menos peor, ¿verdad? Soy el menos peor de los peores. Y a veces nos sentimos bien porque comparamos o de alguna manera nuestro estándar se mide en curva. Entonces yo veo un cuarto y digo, bueno, de todos los que están aquí, pues bueno, por lo menos yo no soy como ella y por lo menos yo no hice las cosas que él hizo. Por lo menos yo no tengo cola que me pisen como fulanito. Por lo menos yo no. Y entonces volteamos y decimos, ¿por qué no le levantas tus manos? Y es como que claro, Señor, heme aquí, ¿no? Pero el asunto que está enfrentando Isaías es que no está enfrentando una evaluación de desempeño en curva. A ver, ¿quién es el mejor de todo el pueblo? Isaías está enfrentándose a Dios mismo. Y a pesar de que Isaías por su profesión era un hombre espiritual, era un hombre devoto, era un hombre ejemplar, todo lo que ya dije, a pesar de ese nivel que él tenía, cuando se para delante de Dios, se da cuenta que por más bueno que él sea, no es suficiente. ¿Cómo explicas que el mejorcito del pueblo de esos días está delante de Dios y dice, ya valí? Ahora imagínate los otros. No, hombre, pues si Isaías ya valió, ¿dónde nos dejas a nosotros? Pero sabes, esto hace la gracia de Dios. La gracia de Dios nos pone a todos los seres humanos en un mismo plano. Delante de Dios, por eso la Biblia lo dice una y otra y otra y otra vez, que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene en este sentido favoritos.
Dios no ve a los humanos como clases o como niveles y quién es más digno y quién es menos digno. Delante de Dios, si había una posición privilegiada de Isaías, delante de la presencia de Dios, se cayó al piso esa posición y dijo: es que por más bueno que yo sea, mi bondad no es suficiente para estar parado delante de Dios como sin nada. Y entonces Isaías está delante de Dios y en este enfrento con la gracia, él sintió, lo primero que sintió, te voy a decir que fue su pecado. Y yo no sé si te ha pasado, yo no sé si lo has sentido, a mí me ha pasado. Cuando vas a la iglesia, yo me acuerdo la primera vez que fui a un evento de la iglesia, yo no era nada que ver con la iglesia y fui a este evento de jóvenes. Invitaron a este predicador de otro estado, de aquí de México, pero de otro estado, y fue este predicador que no me conocía y mientras predicaba se me quedaba viendo y dije: algo le han de haber contado de mí. Qué pena, ¿sí? Qué pena. Gente chismosa, ¿ves? La iglesia siempre es, y así, ¿no? Es que la iglesia es bien criticona. Y me veía y se me quedaba viendo. Y yo: ay, este tipo me ve raro, me va a decir algo. Y así, ¿no? Y de repente, en un tiempo de oración, él se baja del escenario y va caminando. Y yo estaba parado y de esas, ¿no? De que lo volteo a ver. Y ay, parece que viene conmigo. Cerraba mis ojos como: espérame, es que estoy orando. Y de repente, literal, cerré mis ojos y me hizo así. Y abrí mis ojos, dije: ya valí. Ya me decía: ¿tú qué haces aquí? O sea, ¿tú qué haces aquí si hace 2 días o me dijeron que tú ya está bien, está bien? De alguna manera, al estar expuesto a un contexto en el que hablaban de Dios y la presencia de Dios, etcétera, yo me sentía incómodo porque había cosas en mi vida que de alguna manera me hacían sentir como que: ay, a lo mejor yo no puedo estar aquí, o a lo mejor yo no encajo con toda esta gente santa y pues yo soy la oveja negra. Pues todos ellos son bien buenos y no matan ni una mosca, pero si supieran aquí, o sea, híjole. O sea, y entonces yo me sentía incómodo a un ambiente espiritual. De alguna manera, sobre todo, ahora este hombre oró por mí y no me dijo nada acerca de mi pecado. Y dije: yes, no se dio cuenta. No se crean. Pero como que esto, no sé si te ha pasado, o como cuando en una iglesia va a venir el profeta de Estados Unidos. ¿Quién sabe por qué los profetas son de Estados Unidos? Y viene el profeta de Estados Unidos, güero, alto, ojo azul, pero azul de profundidad, de que ve lo más oscuro de tu alma. Y estás tú y que: va a venir un profeta. Dios le habla todo, o sea, todo, que sí, ¿verdad? Y luego llega el profeta y se sienta al lado de ti. Señor, tú echas mis pecados al fondo de la mar donde ni tú te acuerdas. O sea, ¿qué necesidad hay de andar sacando? Si me explico, es como que y luego está el profeta al lado de mí, no me vaya a decir. De alguna manera, cuando nos enfrentamos a la presencia de Dios, a veces nos sucede, no sé si lo has sentido, que salen estas cosas que tú y yo sabemos que están pendientes. Y así lo vivió Isaías. Así lo vivió Isaías y sintió esta convicción acerca de sus errores, acerca de su pecado. Ahora era el profeta y llama la atención que su pecado está en su boca, para variar. O sea, el mismo instrumento que usaba para hablar de Dios era el mismo instrumento que usaba para pecar contra Dios, de acuerdo a su propia palabra, ¿no? Pero ¿sabes? Esto es normal. Lo que yo trato ahora, no es normal que alguien venga y te juzgue y te condene y te haga sentir mal. No, pero es normal a veces querer acercarnos a Dios y decir: pero traigo estos asuntos. El problema es que lo que hemos hecho como instituciones religiosas, lo que hemos hecho a lo largo de los años, es que cuando alguien se siente mal, le decimos: sí, traes ahí algunos asuntos atorados. ¿Sabes qué? Regrésese pues, resuélvalos, y cuando ya esté bien, entonces viene a buscar a Dios, ¿verdad? O a servir, etcétera. Sí, o tenemos esta idea de que es que para acercarte a la presencia santa de Dios tienes que purificarte y luego te acercas a Dios.
Tiene sentido, ¿no? Lo que decimos es que no te puedes acercar a Dios con inmundicia. Y estas ideas las hemos enseñado. Ahora, fíjate bien. Entonces vamos a suponer que Dios está allá y yo me tengo que purificar para acercarme a Dios. Si Dios está allá y yo me voy a purificar acá, ¿ante quién me estoy purificando? ¿Sí me explico cómo no tiene sentido lo que hemos enseñado muchas veces? ¿Me purifico yo solo? ¿Me purifico con mis buenas intenciones? ¿Me purifico cambiando cosas? ¿O hablando con mis amigos? ¿O confesándome con alguien? Entonces me purifico yo solo para luego acercarme a Dios. Y está extraña esa idea, ¿eh? Está extraña esa idea. Yo quiero que veas en esta historia lo que sucede. Si tú y yo el día de hoy creemos, me tengo que purificar antes de acercarme a Dios, yo te diría buena suerte intentándolo. Ahora sí voy a cambiar. ¿Cuántos lo hemos dicho? Y pues, como que no es tan fácil. Pero ¿sabes qué? Aquí sucede algo muy interesante. Algunos también lo hemos dicho como, no, es que sabes que yo ya no voy a ir a la iglesia porque me siento hipócrita porque hago esto. Pero ya que lo deje de hacer me voy a acercar. Es la misma idea de que yo tengo que arreglar mis cosas yo mismo, porque si no, no me puedo acercar a Dios con estas cosas. Pero hay algo que a mí me encanta en esta historia y es la segunda parte. Número 1, enfrentas la gracia y salen a flote estas áreas. Pero número 2, hay una etapa de purificación. Y fíjate bien, Isaías 6:6 es lo que leímos ahorita. Dice, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón que había tomado del altar, con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Y quiero que veas esto, este carbón ha tocado los labios. Ahora, tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. Imagínate que Isaías hubiera ido de ahí. Es que tengo pecados, Dios, super padre y todo, pero ya me voy a resolverlos. ¿Cómo pretendemos resolver nuestros asuntos fuera de la presencia de Dios? Si es Dios mismo el que nos da la gracia y nos ayuda a que nuestra vida sea transformada. Aún mejor, aquí lo que vemos es que Isaías no tuvo que hacer nada, no tuvo que esforzarse en nada, no tuvo que tomar decisiones de nada. Dios se encargó de quitar la culpa de Isaías y de purificar sus labios. ¿Cómo puedo pretender arreglar mis asuntos para acercarme a Dios si es Dios quien me ayuda y me da la capacidad de que mi vida vaya siendo transformada? Dios no le dijo a Isaías, sí es cierto, Isaías, eres un pecador, váyase pues de aquí, mijo, y al rato regresa cuando ya esté mejor. No, Isaías estaba en el lugar correcto, porque cuando él sintió culpa, lo que vemos en la parte de la gracia es que cuando tú y yo sentimos culpa, el mismo Dios de gracia, por su santidad, que a veces nos sentimos así, es el que se encarga de quitar de nosotros nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestro temor, y es Él quien purifica nuestros pecados. Yo no puedo purificar mis pecados, yo no puedo purificar mis errores, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Necesito que sea Dios quien lo haga por mí. Y esto lo hemos estado predicando a lo largo de toda esta serie del mensaje. ¿Te acuerdas? ¿Quién purificó a Adán? Adán intentó construir hojas de higuera y Dios dijo, no te sirven para nada, y Dios le dio pieles de animales. ¿Quién cubrió a Adán? Dios cubrió a Adán. ¿Te acuerdas? El hijo pródigo regresó con vestimentas sucias. ¿Y quién le dio vestimentas nuevas? El Padre. Isaías viene con un problema en sus labios. ¿Y quién purifica sus labios? Dios se encarga de que eso sea posible en su presencia. Entonces Dios no es un juez sentado sobre un trono calificando nuestro desempeño. Dios es un Padre bueno y cada vez que tú y yo nos acercamos a Él, Él se encarga de darnos esta purificación, de darnos esta nueva oportunidad, de darnos este nuevo ánimo, de darnos esta nueva esperanza, de darnos esta nueva oportunidad de poder estar con confianza delante de Él. Una y otra vez hemos estado hablando acerca de esto. Y esto hace la gracia, fíjate bien, la gracia de Dios sí nos muestra nuestra condición, pero no para condenarnos. ¿Has escuchado esta expresión, no? De que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Es una expresión que a veces usamos hablando acerca de que pues necesitamos darnos cuenta que necesitamos ayuda pues para realmente ser ayudados, pero si no me puedo dar cuenta, pues ¿quién me va a ayudar?
Entonces, cuando vamos a Dios, no es como que Dios se deleita en, ándele para que vean que son cochinos pecadores. No, 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 no. Es que Dios nos muestra nuestra condición para que de ahí podamos partir y darnos cuenta que le necesitamos a Él. ¿Cómo puedo pedir un salvador si no sé que necesito ser salvado? ¿Cómo puedo pedir ayuda a Dios si no sé que la necesito? Entonces, al exponerme a su presencia de alguna manera, me doy cuenta de estas áreas en mi vida, pero luego la gracia de Dios primero me posiciona o me muestra mi condición, pero luego la gracia de Dios me hace nuevo. De tal manera que tú y yo podemos estar delante de Dios sin vergüenza y sin culpa, como lo acabamos de leer. Y todo esto está sucediendo en un momento. El sentimiento de Isaías, ahora la purificación de Isaías. Y entonces, quiero que vean lo que dice Hebreos 4:16. Como es Dios quien se encarga de quitar de nosotros la culpa y la vergüenza, dice Hebreos 4:16. Entonces, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Acércate. ¿Por qué? Porque ahí recibiremos su misericordia y encontraremos ¿qué dice ahí? Porque ahí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. No cuando nos sobra, no cuando nos hace sentir bien, no. Justamente el trono está para darnos misericordia, para darnos gracia, sobre todo cuando más la necesitamos. Por eso dice el autor de Hebreos, acércate. Es que estoy muy mal. Acércate como estás, acércate en la condición que tienes, acércate como vienes, porque es justamente ahí donde tú vas a hallar misericordia, donde tú vas a hallar gracia. Aunque sea tu peor momento, ahí vas a encontrar la ayuda que necesitas. Hay personas que piensan en un Dios enojado, en un viejito enfadado con un báculo en la mano, listo para azotarnos y recordarnos y hacernos sentir mal. Pero lo que está diciendo esta historia y estos versículos es lo opuesto. En Dios hay un trono, Él está sentado en un trono de gracia, de tal manera que tú y yo podemos acudir, no en nuestro mejor momento, sino también en nuestro peor momento, porque de ahí parte la respuesta, de ahí parte la solución. Voy a decirlo así hasta esta parte porque ya quiero pasar a la tercera. Isaías estaba en -10, por decir un ejemplo, y llegó al trono y dijo, me doy cuenta que mi espiritualidad no era suficiente, que no soy tan bueno como pensaba. Estoy en ceros, estoy en -10. Vengo con números rojos. Tengo una deuda delante de Dios. Y entonces Dios hace algo, salda su deuda y ahora está en ceros delante de Dios. Y eso es correcto. Eso hace la gracia de Dios. Nos pone a cuentas con Él. Entonces tú puedes tener la confianza y la alegría de saber que cada vez que tú y yo nos acercamos al trono, Él es el primer interesado en saldar nuestra deuda y en dejarnos a cuentas. Por eso, dice Pablo, podemos alegrarnos en nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, ya que hemos sido reconciliados. Entonces tú puedes estar delante de Dios y dejar de voltear a ver ese -10, y puedes estar de pie diciendo, estoy tablas. Discúlpenme lo coloquial, estoy tablas. Ahora, este es el asunto y por eso quiero ir a un tercer punto. La realidad, bíblicamente hablando, es que la gracia no se queda ahí. La gracia no quiere decir que estás en ceros delante de Dios. Porque sí, decir que tengo una deuda de 1,000,000 de pesos en mi banco, pues pesa en el corazón. Y luego saber que fue saldada y que ya estoy en ceros, pues está súper padre. Sería un alivio decir, ok, mi deuda ya está saldada y tengo 0 deuda en mi banco. Qué padre. La pregunta es, ¿quién vive en ceros? Ok, qué bueno que ya estoy en ceros, ya no tengo nada pendiente, pero tampoco nadie puede vivir con ceros. Nadie puede avanzar en ceros. Entonces lo voy a decir así, este es el tercer punto. La gracia de Dios nos da un proceso de enfrentar algo, después de purificar algo, pero luego nos empodera.
Y sabes qué, quiero que leas esto, Isaías 6:8. Quiero que pienses en el pecado de Isaías. ¿Cuál era su pecado? Que tenía labios impuros. Y fíjate bien el proceso. -10, labios impuros. Purificación, un carbón en los labios. Normal, sí. Pero luego Dios no dice, ok, Isaías, ya estás en ceros, ya se te limpió la boca con agua y con jabón. Te dimos el tratamiento, bueno, aquí. El punto aquí es que después de que fue purificado, oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero? Necesito un comunicador, necesito un predicador, necesito a alguien que hable y que use su boca para comunicar el mensaje. Y gracias a Dios que Isaías entendió la gracia. ¿Por qué? Porque si no hubiera entendido la gracia, Isaías hubiera dicho, ay, pues yo no aplico, ¿verdad? O sea, yo justo estoy empezando otra vez la oportunidad, ya estoy en ceros. Y no me quiero aventar la responsabilidad, porque en una de esas, imagínate que otra vez use mis labios mal. No, qué miedo. Pero Isaías entendió. Él vio mi pecado y no me consumió, me purificó. El fuego que pensé que me iba a matar, me dio vida y me purificó los labios. Y si Él es el que hizo todo esto para mí, cuando Dios dice, necesito un mensajero, necesito un comunicador, necesito un profeta, Isaías sintió la confianza por lo que Dios acaba de hacer en su vida, de decir, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Y me encanta que no dice, y el Señor le dijo, Isaías, bueno, es que la verdad tú, o sea, como que la verdad no, yo más bien era para preguntarte que si conocías a alguien. Pues porque tú ya traes historial, Isaías, o sea, tú ya pues traes un currículum ahí, pues no tan padre, y todo bien, como si Dios de que, o sea, no pasa nada, pues, pero ya la verdad no sé, ¿no traes algún primo? ¿Algún compañero de instituto bíblico? No, me encanta. Porque el Señor sí lo enfrentó y luego el Señor lo purificó y dijo, si Él hizo todo esto por mí y yo no tuve que hacer nada, yo estoy seguro que su gracia me puede dar la libertad y me puede empoderar de tal manera que no solo me quita la deuda, sino que también me empodera para poder usar mis labios de la manera correcta, sabiendo que Él es quien me va a empoderar para usar mi boca como se debe. Entonces te voy a decir, usando el ejemplo del banco, si teníamos una deuda de millones y ya estás en ceros, ok, esa es la gracia. Pero luego la gracia lo que hace es que tú dices, muy bien, estoy en ceros, ya no hay deuda, gloria a Dios por eso. Quiero hacer una fiesta, no, estoy en ceros, ¿verdad? Pero luego la gracia dice, ahí te va, pum, $1,000,000, listo, sigue adelante, avanza, vive tu vida. Y la gracia de Dios te empodera, no solo para que ya no estés en deuda y en problemado, no solo para darte la confianza de estar delante de Dios, sino que te da el poder para que tú y yo podamos avanzar, no solo quedarnos parados delante de la presencia de Dios, sino que también en esa confianza podemos avanzar cerca de la voluntad, los propósitos y los planes de Dios. Algunos por ahí dicen, es que la gracia es una licencia para pecar. Por supuesto que no, la gracia no es una licencia para pecar, pero la gracia sí es una licencia para vivir en el centro de la voluntad de Dios y para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra, empoderado y sostenido por la gracia de Dios. No es estática la gracia de Dios. No es de que, bueno, ya te arreglé, siéntate, no te muevas, no la vayas a regar. No. Es, y yo te voy a ayudar a que avances en el centro de mi voluntad. Yo te voy a ayudar a que cuando te equivoques, otra vez voy a purificarte y otra vez voy a seguir llamando. Entonces me encanta que este es el círculo completo de la gracia de Dios. Isaías, siendo bueno, se dio cuenta que no era suficientemente bueno, trae algo pendiente, Dios lo resuelve por él, Dios lo empodera y lo llama a ser profeta. ¿Sabías tú que del Antiguo Testamento, Isaías es de los profetas que más hablan de Jesús? 600 años antes de que incluso Jesús naciera. Isaías habla de Jesús de una manera impresionante, irreal. No puedes creerlo, certero. Era como si Isaías veía a Jesús en el futuro y narra todas las cosas que Jesús vendría a hacer.
El libro del Evangelio de Juan, y con esto quiero ir terminando, y quiero soltar algo bien fuerte, así muy padre ahorita. Espero que traiga esta visión de lo que ha sido el mensaje a lo largo de toda esta serie. Isaías habla de Jesús y, ¿sabes? El Evangelio de Juan habla de Jesús siendo el cumplimiento de tantas promesas de Isaías. Es como si el Juan, el discípulo, veía a Jesús hacer algo y decía: esto es lo que Isaías había dicho, y lo hacía otra cosa: esto es lo que había dicho Isaías, y lo hacía otra: esto es lo que también había dicho Isaías, porque Isaías primero tenía labios impuros, pero ahora era el hombre que más habló de Jesús en un tiempo en el que Jesús todavía ni había venido a la tierra. O sea, no solo fue como que, bueno, ahí como que Dios lo usó. No, Dios lo usó. Y mira, sus labios eran una bomba. Parecía que ese carbón encendido encendió la mecha para hacer la bomba atómica que vendrían a ser sus profecías para todos nosotros. Profetizaba cosas acerca del Imperio Romano, imposible de controlar, imposible de estar dentro del control del pueblo judío, y se cumplían las profecías de Isaías una y otra vez. El de labios inmundos es el que más proclamó de Jesús. Y yo quiero pensar eso en mi vida. Yo quiero pensar que creer y abrazar esta idea, que eso es lo que hace la gracia de Dios en nuestra vida. Y me llama la atención que justo su problema vendría a ser el instrumento más grande. Y me hago la pregunta: ¿será que el diablo ataca esa área de nuestra vida, la que es justamente la que Dios quiere usar? Quizá tú dices: es que yo de verdad tengo este deseo de tener tantas amistades y de siempre ser cercano a la gente, pero me entrego y me lastiman, me entrego y me traicionan, y entonces de repente digo: se me hace que esto no es mi vida, porque mira, no me he ido bien en este tema. ¿Y será que el enemigo está atacando esa área de tu vida porque justamente es la que Dios quiere usar para llevar a cabo su propósito en tu vida? Ay, es que si supieras, tengo manos impuras, no sabes lo que estas manos han hecho. ¿Y será que el enemigo te ha atacado ahí para que tú veas tus manos y digas: no, yo creo que Dios no puede usar esta inmundicia? Pero es justamente el ataque a tus manos, porque es lo que Dios quiere usar para construir y edificar su iglesia. Es que mis labios, si supieras, yo soy bien quejumbroso, bien amargoso, soy bien así, bien así, bien así. Entonces no soy apto. ¿Y será que has sido atacado esa área de tu vida porque justamente es lo que Dios quiere usar para traer, en lugar de queja y chisme y amargura, quiere usarlo para traer la verdad de Cristo, como lo hizo con Isaías? Hablando de profetas, y ya quiero ir terminando con esto. Una vez vino uno a un evento y yo estaba tocando la batería y llevaba poco yo en la iglesia. Y sí, el cuate fue muy atinado porque llegó conmigo de la nada y él no me conocía. Y me dijo: tú eres bien iracundo, ¿verdad? Dije: ¿qué traes? Me paré. Nada, te creo. Y yo lo digo así. Si cuando alguien me pregunta: ¿y de qué te sanó Dios? Ira. Yo no sé por qué era tan iracundo. Y él me dijo, y yo dije: ¿cómo sabe este brujo? No se crean. No se crean. Yo dije: ¿cómo? O sea, sí me impactó, pues. ¿Cómo sabe? Pues no me conoce. Y me dijo: es que ese coraje que tú traes es una fuerza que Dios te dio para construir su iglesia. Y como que en su momento dije: ok. No significó mucho para mí porque yo pues no tenía idea, ¿no? Pero siempre me acuerdo y quiero verlo así. Ese coraje que yo usaba mal, quizá es un coraje que Dios quiere que use para con fuerza construir y edificar su iglesia, para con fuerza ir y predicar el evangelio, para con fuerza ir. ¿Cuántas áreas de tu vida quizá tú las has visto como el área inmunda que te condena y te hace sentir vergüenza? Yo quiero decirte: número uno, ese es el área que Dios puede purificar en tu vida. Y número dos, quizá es el área que Dios justamente quiere usar en tu vida
para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Eso hace la gracia de Dios. Pablo era un teólogo, perseguidor de la iglesia, un conocimiento utilizado para destruir la iglesia, pero tuvo un encuentro con la gracia. ¿Y qué sucedió después del encuentro de la gracia? Ese conocimiento sirvió, pero ahora para construir la iglesia. Era para destruir, ahora era para construir. Y te vas dando cuenta de cómo Dios empieza a usar y redimir estas áreas de nuestra vida para llevar a cabo sus propósitos. Quizá tú eres de que, es que yo soy bien fiestero. Siempre o sea, en la fiesta yo soy el cuate que se sube a la mesa. No sé si me explico. Y te dijeron en la iglesia, ay no, mijo, te tienes que calmar, porque el testimonio. Digo, pues no te subas a la mesa. Haz lo que quieras pues, pero ¿y qué si esa personalidad tan explosiva, tan estar con la gente, tan extrovertida, es lo que Dios quiere usar para sus propósitos? Pero luego llegamos a la iglesia y no hable así, no se porte así, cálmese, siéntese, cállese, órale, cierre los ojos y no se mueva. El asunto aquí es que la gracia transforma y empodera para un propósito. Ahora, quiero terminar con esto porque este es el mensaje. Hay 3 etapas de la gracia. Ya dijimos, te enfrenta, te purifica y te empodera. Ahora puedes vivir para sus planes. Implica entonces la gracia de Dios que en sí mis errores, mis deudas, Dios entonces vio la deuda en mi banco de los pecados y Dios vio 1 millón menos 1 millón de deuda y Dios dijo con una varita mágica, ya no debes nada. O como que Dios fue así un poco como ese maestro barco que dijo, mira, haz de cuenta que no vi. ¿Será que la gracia implica que Dios como que cambia de opinión y ya no pasó nada? Antes sí era pecado, vamos a suponer que ya no es pecado. Entonces la gracia implica que Dios nada más cambió de parecer. La realidad es que no. Sí hay un precio que tiene que ser saldado. O sea, una deuda de tu banco, tú no puedes ir al banco y decir, oye, no le puedes como que borrar ahí nada más. Alguien lo tiene que pagar. Alguien lo tiene que pagar para que sea posible. ¿Sabías tú que la palabra gracia viene de la misma palabra gratis? Un regalo. Es un don, es un regalo de Dios. Pero la realidad es que para ti y para mí es gratis. Pero la realidad es que ¿cuánto sabes que cuando te regalan a alguien, te regala algo? Pues no es que era gratis, es que esa persona pagó para poderte dar ese regalo. Entonces la gracia no es simplemente un Dios que cambió de parecer o un Dios que decidió hacerse de la vista gorda. Alguien lo pagó. Y quiero aquí llegar a este punto porque quiero que veas lo preciso que es y lo atinado que es la Biblia. ¿Estás listo? Todo esto sucede en el contexto de un templo con unas faldas que llenan el templo. Un templo que tiembla y nubes que llenan a nublar la oscuridad de ese momento. Y hay un altar. ¿Sabes por qué Isaías dijo, soy hombre muerto? Obviamente por lo que vio, pero es porque había un altar. ¿Sabes para qué es un altar? Para un sacrificio. Es muy probable que Isaías pensó, me van a sacrificar ahí. Por eso dijo, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Pero yo quiero que veas el mismo mensaje. ¿Te acuerdas cuando Abraham subió al monte con su hijo Isaac y puso un altar? Y dijo, pues le va a tocar a Isaac. Y estando ahí, Dios proveyó un cordero. Isaac no tuvo que morir. Bueno, ten esto en mente, ahí va. Isaías está en un templo que se nubla, que tiembla, hay unas faldas, hay un altar, y Isaías dice, me van a sacrificar ahí. Sin embargo, agarran una pieza del altar y lo purifican a él. La pregunta es, entonces, ¿qué se sacrificó en ese altar? 600 años después, hay un suceso en el Nuevo Testamento de un templo que empieza a temblar, que una nube cubre el cielo, un velo se rasga, y si hay un sacrificio, el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Por qué no te pones de pie conmigo? Isaías estaba viviendo la destrucción del templo del Nuevo Testamento, las vestiduras rasgadas, ese temblor y esas nubes 600 años antes. Para que tú y yo podamos estar de pie en la gracia de Dios, alguien lo pagó y es el Cordero de Dios. Él es nuestro sacrificio. Él es quien dio su vida para que tú y yo podamos recibir esto por gracia. Así que cierra tus ojos ahí en tu lugar. Señor, en el nombre de Jesús, el día de hoy, Señor, entendemos y reconocemos que venimos delante de tu presencia, Señor, que venimos delante de ti, puestos de pie con una confianza, no en nuestras obras, porque como ya vimos, no son suficientes. Estamos puestos de pie, Señor, no confiando en lo que hacemos y lo que no hacemos, Señor, confiando en que ya hubo un sacrificio que tomó mi lugar y que este sacrificio hizo posible en mí la purificación de estas áreas pendientes de mi vida, Señor. Y no solo esto, sino el empoderamiento para usarme para tus propósitos y para tu voluntad. Gracias, Señor, te damos por Jesucristo. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, porque como lo hemos visto vez tras vez, Señor, tú fuiste, Señor, quien cubre nuestra vergüenza, quien cubre nuestra desnudez, que quita nuestra culpa, que purifica nuestros corazones. Y todo esto es por medio del sacrificio de tu Hijo, Señor. Te damos gracias. Nos rendimos a ti, Señor. Porque no hay con tus ojos cerrados y dices: me rindo a ti, Señor.